¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la carrera de montaña Trail dels Fars Menorca. Se trata de la primera cita del campeonato Illa dels Trails, que acogerá distintas carreras a lo largo de este 2023 en su tercera edición. Arrancamos con Trail dels Fars Menorca, que tiene 3 distancias de 46, 21 y 12 kilómetros. En la piscina municipal de Ciutadella, los participantes recogían sus dorsales. Este tipo de aventuras mejor si se viven en grupo, como hacen estas 3 mujeres que llegan desde Cataluña para practicar deporte y disfrutar de la isla de Menorca. El Faro de Caballería es uno de los más antiguos de Menorca. Construido a mediados del siglo XIX, esperaba ya a los corredores el domingo de competición. Está situado en la zona septentrional de la isla y es el primero que recibe las fuertes embestidas del viento norte de tramuntana, muy protagonista, como vemos, para esta primera cita del calendario. Antes de salir, los corredores nos trasladaban sus sensaciones. El viento, según se mire, para unos sin problema, para otros más dificultad. Allà haurà que lluitar i no rendir-se. El vent no m'agrada gens córrer amb vent, però bueno, és la primera vegada que la faig també i bueno, intentaré donar-ho tot i que vagi el millor possible. Doncs és que l'illa et crida tant que m'és igual que hi hagi vent, vull dir, si les ones ens donen i l'aigua contra la cara no importa, és el que transmet, així que endavant. Yo, como el viento ya estoy acostumbrado, pues mira, vas un poco más lento y ya está. Todo es muy bonito y hoy el mar estará movido, pero todo muy bien. Menorca siempre será especial para mí, es la tercera edición en la que participo en esta carrera. El año pasado ya participé en la ultra de Camí de Cavalls y para un mallorquín, sobre todo para mí, pues siempre es especial volver a la isla, por la parte salvaje, brutal. Y siempre al final acabamos sufriendo un pelín y al día siguiente o en el mismo aeropuerto pues dices, venga, el año que viene volvemos. Y llegó el momento de la verdad, el de poner en práctica todos los entrenamientos realizados y el esfuerzo de cada participante en esta carrera de 46 kilómetros. Arrancaba, como vemos, en el Far de Caballería hasta Ciutadella, siguiendo el duro terreno de Camí de Cavalls con frío, viento y el mar muy revuelto. Los primeros kilómetros ya nos dejaron ver que el podio se lo disputarían Albert Martínez, Pau Benejam, Sergi López, Daniel Pérez, Enric Pons y también Rubén Bobillo, que tenían mejores piernas que el resto de atletas. Entre ellos andaría la victoria. En la categoría femenina el duelo estaba servido entre la corredora local Mari Allés y la mallorquina Bel Duran. Esta Trail dels Fars quiere ser cada vez más sostenible. Lo consigue con la distribución de cubos de reciclaje en los distintos avituallamientos, donde los corredores se preocupan de tirar los residuos en el lugar pertinente. El líder de los 46 kilómetros, Albert Martínez, salió a intentar hacer un buen tiempo, pero a partir de la vall sus fuerzas disminuyeron. Le quedaba un duro objetivo: mantener la primera posición en una lucha mental y física con sus perseguidores. Por detrás, a nadie le sobraba un gramo de fuerza. Para los menorquines, el Trail dels Fars es una carrera especial, por la época del año en la que se disputa, el mes de febrero, también por el terreno, la zona norte, la más salvaje de la isla, y también porque los faros son un punto de referencia en la vida. És molt emblemàtic, a part és la carrera pues, que més sol agradar a la gent, per el paisatge. És una carrera difícil, perquè al final tens bastant de desnivell, però bueno, has d'estar preparat, haver entrenat, haver anat un poc pels puestos per on passaràs i ja està. En el parking del Gallarens arrancó el medio maratón de 21 kilómetros. Y en els alocs, Mari Allés perdía de vista a Bel Duran tras su abandono por lesión.
Muy dura la jornada de trail en Menorca y con muchos alicientes todavía. Faltaba un último acto, el de la carrera de 12 kilómetros, todavía con frío en el cuerpo para algunos participantes antes de la salida. La prueba empezó a las 12 del mediodía, con más de 300 participantes, donde destaca más presencia de mujeres que de hombres, y no es la primera vez. Los últimos años, la categoría femenina supera la masculina en el 12K. Esta Trail dels Fars también se puede correr con ayuda, como la de esta familia, donde participan todos juntos. El evento cuenta con el patrocinio de la Fundación Fomento del Turismo de Menorca, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y también del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Vamos con los ganadores de esta Trail dels Fars 2023. Albert Martínez no falló y consiguió la victoria en los 46 kilómetros con un tiempo de 3 horas y 44 minutos. Un dia complicat perquè el vent a vegades es ve que era a favor, sobretot al principi, però és una cursa que constantment va girant cap a una banda cap a l'altra i al final gastes més energia. És un esforç extra, no?, pel corredor. Però bueno, molt content i la Trail dels Fars sense aquesta meteorologia tampoc seria Trail dels Fars, o sigui que estem acostumats ja. Mari Allés, fuerte, incontestable y favorita allí donde participa, consiguió la victoria con un tiempo de 4 horas y 39 minutos. Abans m'agrada, però arriba un moment que Sant Morell allà el cap ja me falla, però bueno, pues, a poc a poc és dir, vinga, has d'arribar, però bueno, és una cursa que és dura, la veritat que sí. Mucho mérito el de la remontada final en la categoría masculina de Enric Pons, además con dedicatoria especial en la línea de meta. He intentado salir conservador y nada, pasar después hasta el trozo de Mordor, que es la parte más difícil de Camí de Cavalls. He intentado apretar hasta la vall y después intentar ir lo mejor posible hasta Punta Nati y apretar al asfalto al final, y me ha salido muy bien. Y le quería dedicar este segundo puesto a mi abuela, que está pasando un mal momento, y bueno, esto va por ella. Mucho ambiente en la llegada, con los familiares esperando a sus seres queridos cruzando la meta. En los 21 kilómetros, el corredor catalán Uri Rocher consiguió el triunfo con un tiempo de 1 hora y 28 minutos. Y la menorquina Lena Moll consiguió la victoria, llegó 20 minutos más tarde. En el trail popular de 12 kilómetros ganaron, aquí los tienen, Miguel Huguet en la categoría masculina y Georgina Campins en la femenina. Nos vamos y lo hacemos recordando el gran sabor de boca que deja esta primera cita del calendario Illa dels Trails para los participantes. Suposa Ca Nostra, o sigui, és disfrutar de Ca Nostra, del nostre camí de cavalls, dels fars, del paisatge, de les roques, de tot, o sigui, és molt polit. És com la senyal d'identitat de Menorca. Jo quasi cada any que puc faig aquesta cursa i m'encanta Menorca. Bueno, tots els paisatges, camí de cavalls i tot, sempre que puc vaig entrenar per aquí. És increïble, a veure, és a dir, és de les parts més guapes que tenim a Menorca. L'hivern és molt més polida l'illa que en l'estiu. Aquest vent, aquesta tramuntana, com tocava, a vegades anava en contra i qualque moment ha anat bastant bé que anava la tramuntana a favor, i fins i tot la tramuntana ens ajuda, més menorquí que això no hi pot haver. Gracias por elegir Trail dels Fars Menorca. La siguiente carrera del campeonato Illa dels Trails será el Trail del Nord, el sábado 1 de abril. Saludos y os esperamos en los caminos y con muchas ganas de correr.